Hoy en día, los sacrificios humanos serían considerados quitarle a alguien el corazón en vida, etc. Y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses. Este clip hace referencia al doble curso de análisis funcional avanzado y relación terapéutica que ya se encuentra disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. La última etiqueta que te quería comentar para analizar funcionalmente es la de psicopatía. Hay muchos textos de personas, por ejemplo Andrés García habla mucho de ello muy bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer para empezar a definir correctamente la conducta psicópata es que es una conducta inexplicable a la luz de las normas sociales que están imperando en un momento, ¿no? Porque yo creo que este podcast no es el momento de generar este tipo de inquietudes en los posibles oyentes, pero cuando no quiero ir por ahí. Pero te digo, hoy en día los sacrificios humanos serían considerados quitarle a alguien el corazón en vida, etc. Y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses, ¿no? Yo ahora que acabo de llegar de México y estuve en contacto con me enseñaron un santuario otomí, hablaban de estas cosas, ¿no? Y como había tanta crueldad aparentemente innecesaria, ¿no?, entre los pueblos, o el famoso juego de pelota mexicano. Claro, hoy en día eso sería calificado de psicópata. Esas personas serían psicópatas. Entonces la psicopatía tiene mucho que ver con el contexto cultural en el cual ocurren las conductas y el carácter inexplicable de esas conductas en relación a los valores imperantes. Y luego, por otra parte, está la explicación funcional. Se dice un psicópata es una persona que no tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas de sufrimiento en el otro no elicitan en él ningún tipo de respuesta. Nada más. O sea, no hay procesos de condicionamiento pavloviano asociados a esas morfologías. El problema es cuando la psicopatía, como siempre que se pone una etiqueta, explica la conducta y no cuando es lo que hay que explicar. Pero si tú describes la conducta psicópata, es una conducta, primero, que en el contexto social en el que se da es inadmisible. Es una conducta que tildarías de cruel, de tal. Y luego la cuestión emocional. No sufres ante el sufrimiento del otro. ¿Pero qué sufrir ante el sufrimiento del otro? Que las respuestas de sufrimiento no tienen una función sobre tu conducta. Entonces lo que habría que estudiar es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado o qué no ha pasado para que tengas esa forma de comportarte, ¿no? O sea, cuando yo digo que nunca trataría a un pederasta es porque inmediatamente empiezo a pensar en el sufrimiento del niño, que es algo que no me pasa, o sea, que soy capaz de controlar con otras personas, ¿no? Entonces se diría, es que eres muy empática con respecto a este tipo de sufrimiento. No he hecho el ejercicio de controlarlo como puedo hacerlo en otros casos. Pues pienso que el psicópata, a raíz de su historia de aprendizaje, ha hecho un ejercicio en el cual ese tipo de respuestas de sufrimiento no solo no están asociadas a respuestas de disgusto, de malestar, sino que incluso pueden ser enormemente reforzantes. Entonces, para mí la clave sería, ¿por qué? ¿Cómo una persona puede haber aprendido ese tipo de conductas, ¿no? Y ahí la historia de aprendizaje, como siempre, es enormemente importante. Pero el factor cultural también es fundamental, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se dice, no, es que hay que pedir permiso por cosas del pasado. Perdona, si estamos hablando de hace 1000 años, es absurdo. Otra cosa es que cosas que ocurrieron hace 80 años. Estamos ya en un tipo de sociedad y no solo hay que pedir permiso, sino castigar duramente cualquier tipo de conductas en ese sentido. Pero vamos, es que no tiene ningún sentido porque era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, es respetarlo, es entenderlo y evidentemente decir que bien que ya no ocurren estas cosas, ¿no? Digamos que esta condición sagrada de la violencia
bueno, espero que se haya perdido. Este clip es solo una parte de nuestro podcast completo. Encuéntralo en nuestro canal y sumérgete en más contenido. Si buscas formación o terapia basada en evidencia científica, visita www.engramapsicología.es o contáctanos por WhatsApp a través del link en la descripción. ¡Te esperamos!